desempeñamos en el campus, buscamos la intención, en Cultura y Deportes buscamos la intención de llegar con temas distintos, en donde se vean el desempeño de mujeres en cualquier tipo de ámbito. El día de hoy tenemos dos partes en esta sesión que vamos a tener aquí en el auditorio. La primera parte es una presentación de un libro, la cual la autora Esther Estrada, y nos trae su libro Sirenas al Ataque, que como dice ahí, es historia de las mujeres rockeras mexicanas. Así es que va a estar muy interesante, ¿no? Ella nos va a exponer exactamente, pues yo creo que un sinfín de historias que ha vivido y por lo cual escribió este libro, ¿no? Entonces, para ello, les pido un fuerte aplauso y recibir a Tere Estrada. ¿Cómo están? Bueno, para los que no sepan de dónde vengo, quién soy y qué rock and roll conmigo, soy Tere Estrada, compositora, cantante, guitarrista, soy socióloga por la UNAM. Si no tuviera la formación como socióloga, nunca hubiera podido escribir este libro de Sirenas al Ataque, que es una investigación que me llevó 10 años. En esta segunda edición son más de 400 páginas y 100 rockeras entrevistadas. Cuando yo iba al Tianguis del Chopo a preguntar qué rockeras había por ahí, los puesteros me veían con cara de: no, hombre, vas a entrevistar a 5. Y yo entrevisté a 100, imagínense. Entonces, siempre con este impulso y estas ganas de investigar. O sea, a mí todo lo que tenga que ver con investigación musical me encanta, ¿no? Siempre hay muchas cosas que encontrar y falta mucha investigación por hacer. De hecho, yo los conmino a que hasta de su misma familia puede uno hacer historia, ¿no? Preguntarle a las abuelas, preguntarle a tus papás de dónde vienen, qué hacían, cómo era el México que ellos vivían, y van a encontrar un chorro de historias bien interesantes, ¿no? Mi hijo el otro día descubrió una casetera donde poníamos, yo empecé a componer justo con un cassette, entonces no sabía ni cómo se abría, ni cómo se volteaba, ni cómo nada, ¿no? Entonces, esos descubrimientos pues los pueden hacer ahí con su familia, y está bien padre, ¿no? Porque ¿cuál es la playlist de su familia? ¿Alguien se ha puesto a pensar? O sea, ¿cuáles son las canciones con las que sus mamás o sus papás los arrullaban o los acompañaban durante la infancia? En mi caso me tocó toda la música disco, pero también mis papás periodistas, trabajaba mi papá en la sección de espectáculos y encontré un día un disco de los Beatles, ¿no? El de Let It Be, dije wow, ¿no? Entonces empecé a escucharlo en mi tornamesa de bulbos, para escuchar los discos de 33 revoluciones por minuto, y ahí pues fui descubriendo a los Beatles, a The Band. Pero también escuchaba música disco cuando era chavita y me ponía a bailar con mi sombra en la pared. De hecho, hay una canción que acabo de sacar, estrené disco justo apenas el viernes, en mi 9º álbum, que se llama Nube Volcán, ya lo pueden escuchar en plataformas. Y hay una canción justo que se llama Mi Sombra y Yo, donde hablo de echarse un café con la sombra, con nuestra sombra, y decirle, pues sí, no eras tan fea como creías, pero ¿qué tal si bailamos? ¿No? Entonces, bailando sana uno y cantando también. Entonces, bueno, esta historia de Sirenas al Ataque no tiene que ver con ningún doctorado ni con ninguna maestría, simplemente porque se me pegó la gana, hice la investigación. Pero justo es lo que yo siempre invito a los chicos, a ustedes, chicas, chiques, chicos. Hagan una tesis que realmente les mueva. A veces es como un trámite administrativo, pero ¿qué tal si nos movemos desde la pasión? ¿Qué tal si nos movemos desde, es que este tema, puedo hablar de él y puedo no dormir hablando de ese tema, ¿no? Porque entonces, cuando la pasión acompaña sus proyectos, eso hace que lleguen a buen puerto. En resumen, todo lo que tuve que pasar para publicar este libro, bueno, de hecho estoy escribiendo un libro sobre eso, mis memorias, un libro que se llama 30-30, 30 anécdotas en 30 años de historia, donde cuento eso justo. Yo iba con mi libro a las editoriales y me decían, oye, pero no hay una rockera que se haya muerto de un pasón, así como Janis Joplin.
Y yo le decía, bueno, mira, historias tenebrosas tenemos todos, pero aquí no importa con cuánto se acostaron ni el tamaño del brasier, aquí importa las aportaciones de las chicas. Y eso me valió que me tardara tanto tiempo en publicar, o sea, 10 años en lo que salió la obra, pero le fui fiel al proyecto. Por eso les comparto esas experiencias. Cuando tú tienes la pasión por un tema, vas a poder sortear cualquier obstáculo. Que la pasión siempre sea su móvil, que la pasión siempre esté cerca de su corazón para que los proyectos puedan concluirse. Y bueno, Sirenas al Ataque nació la primera edición en 2001, la segunda edición salió en 2008, 100 rockeras entrevistadas, 10 años de investigación. Gloria Ríos es la primera persona en realizar un disco de rock cantado, tanto en canciones en español como canciones en inglés, algunos covers y otros originales. Pero lo importante es que ella nació en Estados Unidos de padres mexicanos, conoce a Pedro Infante y Pedro Infante la convence de que llegara a la Ciudad de México, donde ella podría realizar un desarrollo como artista. Pero bueno, cuando llega a la Ciudad de México ya no se encontró a Pedro Infante, pero se encontró a Resortes, que era otro cómico bailarín, y entonces ellos a partir del cine empiezan a fomentar el rock and roll, y así es como inicia este camino de la historia del rock en México con Gloria Ríos. Ella es como nuestra madre del rock and roll. Gloria Ríos entonces es la primera persona en grabar un disco de rock cantado, y a partir de una academia de baile que ella promueve, empieza a fomentar el rock and roll. ¿Y cómo se oía la música? Digo, ahora ustedes tienen las redes sociales para enterarse de los artistas. En los 50 lo que hacían era, había cafés donde había rocolas, entonces le ponías ahí 20 centavos, 10 centavos, 5 centavos, y entonces escogías la música y podías escuchar la música que tú querías. Pero también a través del cine empezó a moverse el rock and roll, o sea, había películas que empezaban a meter música de rock and roll y así era como se difundía en ese momento. Además, bueno, la radio tenía un peso importante y en muchas radiofusoras pues podías descubrir el rock and roll. Y justo el año pasado, el 1 de marzo, en el Monumento a la Revolución, organizé un encuentro junto con la Secretaría de Cultura, que es mi libro Sirenas al Ataque, pero a todo color y en vivo. Y Yolanda Espinosa tocó con una banda que armamos que se llama La Rockilators, que era la bajista de las Ultrasónicas, yo en la guitarra, Maito, una tecladista que canta con el Palomar, y Norma López, que es baterista de Flor de Metal. O sea, hicimos una banda de chavas de diferentes generaciones de rockeras y acompañamos a Yolanda Espinosa a tocar con nosotros. Entonces y de ahí, bueno, me metí el gusanito y tengo 5 años trabajando ya en el documental de Sirenas al Ataque. Entonces, qué importante nombrarnos. Nombren a las mujeres de su familia también, las que hicieron cosas por ustedes, la tía, la abuelita, la bisabuela, ¿no? Todos tenemos historias de mujeres líderes que abrieron camino para nosotros. Hay que honrarlas y en vida, ¿saben? Porque si se mueren, ¿qué? Entonces a su mamá, a su abuelita, pues denle un besito y díganle que gracias. Crearon, tampoco no llegan los amigos y ¿cómo le hacen las mamás? ¿Quién sabe? Pero le dan de comer a todos. ¿Cómo le hacen la multiplicación de los panes? Yo siempre he dicho, ¿cómo le hacen la mamá? ¿Quién sabe? Pero alcanza para todos. Entonces eso, digamos, la distribución de la riqueza que han hecho nuestras abuelas y nuestras ancestras es algo que tenemos que honrar siempre. Y hay muchas historias así de bandas que incursionaron, pero lo importante es que siguieron tocando y se fue metamorfoseando la música hasta pues llegar a... Después vino el Festival de Avándaro en los 70, las mujeres hippies en la década de los 60 como Mayita Campos, y estuvo también Margarita Bauche, que es nuestra Joan Baez mexicana, y ella pues tenía mucho peso en las letras, hizo una canción sobre el 68 y era hostigada y se tuvo que esconder un rato porque pues estaba en la lista negra. Pero las Jollies también, lo que les contaba que su hermano Johnny le dejó de hablar a él, a la Laurel, porque estaba, ¿cómo se atrevía a tener una banda de mujeres bailando rock and roll? Él trajo toda la influencia de, digamos, como del blues, y
el hecho de provenir de Tijuana, ¿qué alternativa te da? Pues que era un semillero de músicos que venían de diferentes latitudes, pero sobre todo pues muchos músicos gringos que llegaban y tocaban ahí, entonces podías empaparte de la música de primera mano. Entonces llega Javier Batis inundando los cafés cantantes con su música y todo el mundo se quedaba súper apantallado porque tenía mejor equipo y tocaba de otra manera, ¿no? Y es el caso de Baby Batis, que ella estaba más ligada al sonido Motown y cantaba, digamos, con la voz más aguardentosa, ¿no? A la fecha pues es uno de sus sellos. Les recomiendo que escuchen a Santa Sabina con Rita Guerrero, que cumplió 15 años que falleció. Una gran cantante y luchadora social, y ayer cumplió 15 años de su deceso. Muchas historias, muchas mujeres, Cecilia Toussaint, Betsy Pecanins, Sara Valenzuela de La Dosis, las Ultrasónicas, y en fechas recientes, por ejemplo, bandas como las Bodybenders, las Walking Beaches y muchas otras chicas. Estoy escribiendo el tomo 2, espero presentarlo el año que entra por acá, ya que lo tengamos listo. Me encuentro en el Instagram como Sirena07, estoy en TikTok como Tere Estrada MX, en Facebook estoy como Tere Estrada, Sirena de las Letras y la Música, en X, igual que en TikTok, estoy como Tere Estrada MX. Entonces, muchas gracias. Los que quieran el libro y eso, pues ahí échenme un grito. Muchas gracias. Otorga el presente reconocimiento a Tere Estrada por su destacada trayectoria como escritora, música y compositora en el marco del Festival Mujeres Sonoras 2026 a Ecatepec de Morelos, 12 de marzo del 2026, Ciencia y Técnica con Humanismo, firma nuestro rector, maestro Jaime Coite Chávez, y un servidor, Guillermo Arellano Zamora. Muchísimas gracias, Tere. Muchas gracias, Tere. Chicos, gracias. A seguir rodeando.